Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Semana con varias pruebas por etapas y todas ellas dominadas por corredores nacidos entre 2002 y 2003, por tanto 22, 23 años. Juan Ayuso, que debutaba en la temporada y con Lidl Trek, nacido en 2002 y que no la ha tenido fácil para llevarse la Volta o Algarve por delante de Pol Seixas, por cierto, de 2006, 19 añitos, y otro protagonista en esta carrera, Paul Manier, de 2004, 20 añitos, por delante de corredores como Jasper Philipsen. Iván Romeo, que conseguía su primera victoria en la general de una vuelta por etapas, y creo que viendo cómo corre este corredor, vendrán muchas más, y es nacido en 2003. Gran victoria, con una fantástica ejecución y una defensa también interesante por delante de un Top Picot que apuntan maneras para como mínimo darle un poco de trabajo a Tadej Pogačar en la Strade Bianche. Y Sad del Toro, nacido en 2003, que se lleva el UAE Tour de récord y comienza a comer un poco el terreno. Está claro que tan solo hemos comenzado la temporada, pero es lo que tenemos que contar y de lo que hemos disfrutado esta semana. Os hablaré de todo ello. Una semana en la que se han conocido las invitaciones del Giro de Italia y en la que no ha habido sorpresas. Los dos italianos, Bardiani y Polti, y Univet Ross Rocket, como se tenía pronosticado. De esta forma será un año en que todos los equipos Pro Teams, clasificados entre los 30 primeros equipos del año pasado, tendrán la oportunidad de disputar una gran vuelta por etapas. Supongo que es fácil decir que el sistema de los 30 clasificados ha surtido efecto, pero creo que la clave, ya lo comentamos hace creo un par de semanas, fue la valentía del Tour de invitar a Caja Rural, aunque también pienso que si no lo hubiera hecho y hubiera invitado a Univet Ross Rocket, seguramente Caja Rural hubiera disputado el Giro de Italia y os estaría hablando de la misma, al final, estrategia, la misma solución. De momento todos contentos, todos con posibilidades de dejarse ver y sobre todo de dejar ver a sus patrocinadores. Semana donde Visma ha dicho que busca un nuevo patrocinador para poder crecer más, donde Astana se ha asociado con Laboral Kucha, donde la UCI quiere hablar con todos sobre el futuro del negocio y del ciclismo y donde Decathlon se queda con un par de líderes en el dique seco, en concreto Benoit y Coeg, donde FDG quiere atar hasta el final de su carrera deportiva a Denny Bolerín, y también la noticia de última hora, y es que parece que los fantasmas de que el Campeonato del Mundo de Abu Dhabi de 2028 fuera para escaladores por la construcción de esa nueva superduna que están proyectando, pues se alejan. El director de la UCI, Peter Van Alberding, le ha dejado ya esa incertidumbre y ha dicho que el Campeonato del Mundo será para sprinters. Sí que ha dicho que a lo mejor hay una pequeña subidita en medio del recorrido, pero nada que no puedan subir los sprinters. Dice que fue una petición del presidente David Lampertier, que dice que hace tiempo que no había un campeonato del mundo para ellos, desde 2016 con la victoria de Peter Sagan. Por tanto, a falta de confirmación y de presentación, por supuesto, del recorrido, parece que ese fantasma se aleja. Y os hablaré de alguna cosita más en las puertas del Opening Weekend, que ya la semana que viene lo tenemos aquí con todos nosotros. Llegan las clásicas, llega para muchos el mejor momento de la temporada y toca disfrutar. De todo ello os hablaré en este podcast. Sed bienvenidos, sed bienvenidas y desde ya os animo a dejar vuestro like para darle visibilidad a este podcast y animar a quien lo hace. Muchas gracias por anticipado. Todo explicado. Comenzamos. Deja que te recuerde que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al bar en azul que encontrarás en la portada de este podcast y que dice apoyar. Haces clic y allí decides qué cantidad quieres aportar cada mes para apoyar al proyecto. Creo que es una de las mejores formas de agradecer e incentivar todas las horas de dedicación que extraes este podcast y la gran cantidad de contenido que se ofrece. Pero además tendrás acceso a los episodios exclusivos para fans, tanto nuevos como los históricos, y si lo deseas, una suscripción gratuita a mi newsletter en Subtrack, en la que también encontraréis contenido extra directo a tu correo electrónico. Para ello solo tienes que ponerte en contacto conmigo por correo ciclismoayeroy@gmail.com o por privado en Telegram, ya sabes, @ciclismoayeroy. Desde ya te doy las gracias por tu confianza.
Y empezamos con la carrera, yo creo, importante de la semana, que ha sido el UAE Tour, que es la carrera World Tour. Nos habíamos animado muchísimo pensando que habría un duelo entre Renko Evenepoel y Sat del Toro, y la verdad es que no ha habido tal duelo, porque Renko Evenepoel ha hecho una de sus, no sé si decir típicas espantadas, porque siempre durante el año tiene algún petardazo, y en este caso han sido dos. Las dos etapas de montaña, en las dos no ha estado nada bien. Ha puesto excusas en cada una de ellas. Si queréis luego hablaremos de esas excusas, pero la verdad es que no ha quedado en buen lugar Renko Evenepoel. Venía de hacer las carreras de un día de Mallorca y además la Vuelta a Valencia, dejando pues eso, una impronta muy buena. Parecía que iba por buen camino, pero de repente pues no es que no haya podido con Isaac del Toro, es que al final no ha podido con muchísimo. Se ha quedado al final 10º en la general de la carrera. Estoy viendo a 2 minutos 25, pero por delante de él Tobias Halland-Johan, no sé, Jørgen Norgen, el joven corredor de Visma, que ha dado muy buenas sensaciones. Derek Guy, que debutaba de forma prematura en la temporada, ya habíamos dicho que estaba sustituyendo a Ciccone, Lennart Van Elbe, que sigue por ahí haciendo su 6º puesto, Felix Gall, que la verdad es que ha hecho, yo creo, una buena carrera, ha sido de los más luchadores, Harold Tejada, que ha estado muy regular en el 4º puesto, la sorpresa de Luke Plath, haciendo 2 verdaderas subidas importantes, también otro corredor, ¿no? Luke Plath, ¿no? Que tiene muchos altos y bajos y va y se pega estas 2 subidas como si fuera un auténtico escalador. No sé, si tuviera más regularidad este corredor y encima con lo bien que cronea, podríamos hablar de un tío que debería tener en su palmarés muchas vueltas por etapas con mínimo de una semana. Al final Antonio Tiberi, que ha sido el que le ha dado un poco de pelea a Isaac del Toro, y finalmente Isaac del Toro, que la verdad no lo tuvo fácil con Antonio Tiberi para poder ganar la carrera. Tuvo que hacer el récord de la última subida para poderlo hacer así. Antes de todo eso, pues la primera etapa ya sabéis que fue acortada por el viento y que nos esperábamos ya la primera victoria de Jonathan Milan, pero a 1,2 kilómetros se fue al suelo y en principio sufrió lesiones en la mano derecha, en la rodilla derecha, pero nada, codo izquierdo también y cadera izquierda, pero nada importante por lo que vimos después. Entonces, despejada la incógnita de Jonathan Milan, ¿qué pasó? Pues ya sabéis que esa primera etapa era como un terreno ascendente a un 5% y nos llevamos la sorpresa de ver a Isaac del Toro pues estar sprintando como de los mejores sprinters. Fijaros que el segundo fue Seth Bol, es decir, Seth Bol, el sprinter que había estado siendo lanzador de Mark Cavendish y por eso había estado un poco en esa oscuridad, vamos a decir, en la sombra, ¿no? Al final Isaac del Toro hace un ataque a 200 metros y lo mantiene justito, pero mira, se lleva la primera victoria de la etapa y además pues bastante sorpresa. Fue una etapa, pues eso, lo que dijimos, sorprendente, pero que esperábamos que ganara Jonathan Milan. Aquí vimos como el jurado hizo que todos los corredores tuvieran el mismo tiempo y eso que se vio que el pelotón estaba cortado. Fue una decisión un poco así, vamos a llamar salomónica, pero no sé si es la más acertada. En la segunda etapa tuvimos la crono de 12,2 kilómetros, totalmente llana, y vimos volar a Renko Evenepoel a 52,02 kilómetros por hora. Nadie podía esperar que después de volar a esa velocidad, luego tuviera el petardazo. Y cuidado que Joshua Tarling se quedó cerquita, solo a 6 segundos. Qué bueno es este chaval. Y Remy Cabaña, que renacía, yo creo, de sus cenizas. No sé si había hecho tan buena crono desde que había fichado por Movistar. Ahora ya sabéis que ya no está en Movistar. A 11 segundos. Y Isaac del Toro aquí se dejó 41 segundos. Por tanto, yo creo que hizo una crono por debajo de las posibilidades, porque Isaac del Toro tampoco cronea mal. Llegamos a la tercera etapa con esa nueva subida. La verdad, vaya bestia este Jebel Morat. 13,2 kilómetros al 8,1%. Y si habéis visto las imágenes, hormigón allí a punta pala, con unas espectaculares las imágenes. Es decir, que se va viendo cómo se va haciendo toda la subida. La verdad, lo que no hagan estos árabes con los petrodólares, creo que no lo hace nadie. Construir ahí una duna totalmente artificial. Pero bueno,
para el ciclismo, pues ya le va bastante bien. Aquí, ¿qué vimos? Pues el primero en atacar fue Félix Gall. Ya os digo que ha estado súper activo. Estamos hablando que quedaban unos 6 kilómetros. Y, sorprendentemente, vemos que Remco Evenepoel, pues eso, digo sorprendentemente por lo que pasaría después, pero Remco Evenepoel aquí salta a buscar a Félix Gall. Le coge la rueda, le aguanta y vemos, por contra, que Isaac del Toro se va quedando. Es decir, que fijaros esta primera etapa. Remco Evenepoel secando un ataque de Félix Gall y Isaac del Toro quedándose. Evenepoel al final no puede aguantar la rueda de Gall y es cazado por un segundo grupo y del Toro en ese momento está a 40 segundos de Félix Gall. El mundo al revés. Evenepoel va siguiendo hacia atrás, se toca el muslo y al final perdería 2 minutos y 4 segundos. Aquí la excusa que dice, pues dice que al pie de la subida ya me estaba dando calambres, algo que no suelo experimentar, y dice que bueno, que seguramente le pasó factura la crono del día anterior. No sé, ¿qué queréis que os diga? La crono lo hicieron todos. Sí que es verdad que él la hizo más rápido. Pero también otra cosa, si ya vas teniendo calambres al principio de la subida, ¿para qué narices te vas detrás de Félix Gall? ¿Por qué no esperas? Y que lo haga otro y tú como mínimo te escondes y no das pistas a tus rivales. Pero bueno, supongo que la impulsividad le llevó a hacer lo que hizo y a lo mejor pensó que con ese ataque pues se le iban a pasar los calambres, pero al revés. A partir de ese momento todo cambia. Del Toro va hacia adelante, además encuentra la ayuda de Adam Yates, que también, como siempre, le hace un gran trabajo. Por delante, Antonio Tiberi, que se ve con mucha fuerza a caza Félix Gall y se va en solitario para conseguir su primera victoria World Tour y sumando solo su tercera victoria como profesional. Del Toro llegará al final a 15 segundos. Por tanto, ya teníamos el duelo que iba a haber en este UAE Tour del Toro contra Tiberi. La cuarta etapa sí que Jonathan Miller pudo ganar, una victoria fácil. Aquí la anécdota es que su hermano Matteo Milan acabó en tercera posición, ya sabéis que está en el FDG. En la quinta etapa Jonathan Miller vuelve a ganar, aunque esta vez sin treno, se lo tiene que buscar él solo, pero ya se nota que no tenía ningún rival, vuelve a ganar la etapa. Llegamos a la sexta etapa, que era la conocida subida de Jeffrey Jafet, 10,6 kilómetros al 6,9%, y aquí hay que decir que es el momento en que Isaac del Toro romperá el récord de Tadej Pogačar por 41 segundos. Pero ¿qué pasa? Que desde abajo de la subida de Calón se pone a ritmo duro. Y fijaros que a solo 6 kilómetros del final solo quedan 5 corredores delante. Es decir, que el ritmo fue muy fuerte. Fue como si fuera una subida lanzada. Aquí Evenepoel ya se ha quedado por detrás. Pero antes hará un ataque para la galería, que yo esas cosas que no entiendo, es decir, si vas mal, ¿para qué metes un ataque? ¿Para quedarte otra vez? Y nada, los protagonistas vuelven a ser Gall y en este caso Harold Tejada, que se intentan ir por delante. Adam Yates haciendo su trabajo, empieza la persecución y el ataque de Isaac del Toro pues llega, me parece que a unos 3-4 kilómetros para el final y es un ataque de aquellos brutales porque se pone de pie y no sé cuántos metros está de pie apretando y Tiberi a riñón, hasta que justo antes de que se siente es cuando Tiberi pierde la rueda, pero se sienta Isaac del Toro y le da tiempo a Tiberi a cogerle otra vez la rueda. Eso hace que estén otra vez juntos, que parezca que el italiano le puede aguantar porque casi el final de la subida ya está salvando la parte más difícil, pero a Isaac del Toro a unos 3 kilómetros hace de nuevo el ataque definitivo y esta vez sí que se va solo para ganar la etapa y lo que sería ya la general. Aquí es donde tanto en la primera subida como en la segunda, Luplat hizo muy buena subida. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo Evenepoel? La excusa. Dice, para mí fue más positivo que el miércoles, mis valores fueron un poco mejores, pero en general fui más fuerte en Valencia. Quizás no digerí tan bien esta carrera y puede que me sintiera un poco mal después con algo de moco, pero probablemente esa no fue la causa principal. No sé, ¿que estaba resfriado? Bueno, pues puede ser, pero la verdad es que ha sido un chasco. No sé cómo vosotros lo veis, pero para mí
La actuación de Remco Evenepoel ha sido un chasco y de los importantes. Lo que decimos, que si quiere ganarle a Tadej Pogačar y quiere parecerse a Tadej Pogačar, pues lo que debería hacer es no hacer como Tadej Pogačar, no perder nunca o casi nunca. Bueno, Evenepoel se va a descansar unos días, luego viajará a Tenerife, donde hará entrenamiento en altura, y lo veremos ya en la Vuelta a Cataluña. Vamos a ver, porque ahí sí que va a ser un test importante. Si en la Vuelta a Cataluña de nuevo la pifia, además contra grandes corredores, como ya sabéis que el cartel de la Vuelta a Cataluña está interesante, pues veremos a ver. Además, él mismo dice: correremos en Cataluña con un gran equipo, el equipo del Tour, así que será una carrera importante para mí. Y nada, dice que ahora solo es cuestión de perder peso y mejorar. Eso es lo que dice Remco Evenepoel. Y muy bien, nos quedaba la séptima etapa, que la verdad es que la sufrió un poquito Jonathan Milan, volvió a ganar, pero le fue ajustadísimo esa victoria. Y bueno, ya tenemos a Izat del Toro con esa victoria, y yo no sé en qué posición del ranking, os lo quiero mirar, de victorias, porque claro, aquí se ha llevado 3, y en principio 2 victorias de los nacionales, por tanto debería llevar 5. A ver, Izat del Toro, le marcan 3 en Pro Cycling, pero en verdad son 5, porque le tienes que contar los 2 nacionales. Evenepoel lleva 6, Jonathan Milan 5, y ahora sería Izat del Toro con 5 victorias, perdonad. Y bueno, eso es un poco lo que dio de sí el UAE Tour. Muy bien, y después de pasarnos por los Emiratos Árabes, nos vamos ahora sí, estamos ya en la grupeta, ya sabéis que es ese momento donde pues os comento las noticias más importantes que han sucedido en esta última semana. Y la primera de ellas, no diría que es un tanto sorprendente, pero sí que el titular no deja de serlo, ¿no? Dice: Visma Lease busca un nuevo patrocinador principal. Así, de primeras, pues es alarmante, ¿no?, que un equipo como Visma esté buscando un nuevo patrocinador, pero luego, leyendo la noticia, se entiende que la alarma no es tanta, ¿no? Es decir, es eso, ¿no?, que Visma ha abierto oficialmente la puerta a un nuevo patrocinador para dar un nuevo paso en su proyecto deportivo. Un giro que no implica la salida inmediata de Visma ni de Lease a Bike, pero sí la búsqueda de un socio que entre a ocupar la primera plaza y empuje el presupuesto hacia un nivel donde están los gigantes de World Tour. Ojo con esto, ellos ya no se consideran gigantes de World Tour. Supongo que están pensando en UAE, en Lidl, en Red Bull, ¿vale?, que están teniendo ahí, pues están amasando ya una cantidad importante. Y yo creo que sí que es verdad que se han quedado un poco atrás, ¿no? Es cierto que llevamos unos años de crecimiento de la mano de Visma como copatrocinador y luego como primer patrocinador, pero las ambiciones deportivas que tiene Visma, pues yo creo que se han visto un poco desbordadas, ¿no?, por ese incremento de presupuestos de los demás equipos. Dice Richard Pungle que asume que para seguir compitiendo de tú a tú con estructuras, como decíamos, de UAE, me había olvidado también decir Ineos, necesitan un presupuesto que suba varios escalones, algo que no solo puede llegar de un nuevo patrocinador de perfil internacional dispuesto a poner entre 15 y 25 millones de euros anuales encima de la mesa y ocupar la posición del título que ahora ocupa Visma. Visma, por su parte, no rompe con el ciclismo, seguirá vinculada al equipo en un rol importante y manteniendo el componente tecnológico que siempre ha reivindicado como seña de identidad del proyecto, pero ya no quiere ser a medio plazo el sostén principal de una estructura que ha pasado de proyecto holandés a superpotencia global. En este contexto, el equipo pues lanza un mensaje doble al mercado y al pelotón. Están abiertos a negociar un cambio de nombre en plena época dorada, vamos a decir, del ciclismo, con estas, además de ellos que bueno, siguen vendiendo que fueron los ganadores de las 3 grandes vueltas, y es cierto, de 2023, pero que ha habido como un bajón claro en esa competitividad. No sé si os recuerda todo esto a la noticia que hace unas semanas
os comenté sobre EF, ¿no? Que estaba buscando en este caso un segundo patrocinador, y EF tenía en mente ganar el Tour de Francia en un plazo de 10 años. Eso es lo que, y además con un corredor formado en su estructura. Es decir, que fijaros por dónde van los tiros de los equipos últimamente. Mientras que vayan apretando los otros, está claro que si tú no apretas, una de dos, o hay algún tope, que es lo que vamos diciendo, o tú te vas quedando atrás. Es lo que se lleva a decir que es la inflación, ¿no? Al final una inflación dentro del ciclismo que no sé dónde nos llevará y no sé si en algún momento esto puede estallar o no. No lo sé. Veremos a ver quién pone el nombre en el maillot de Visma Leasabike. El que sí que es, bueno, se está buscando su futuro es Laboral Kucha, que se acaba de asociar con Astana. Es una, vamos a decir que es una asociación por intereses, ¿no? Todo viene de la mano del fabricante de bicicletas chino, XDS, que los dos equipos utilizan, y al final ha habido pues un acuerdo de cooperación técnica y deportiva entre Laboral Kucha y el Astana, que empieza ya en este 2026. Dice que el nuevo nexo común de XDS, patrocinador de las dos escuadras, lo que facilitará un eje central en el desarrollo, pruebas y mejoras de las bicicletas y componentes y equipación técnica, con el objetivo de acelerar innovaciones compartidas en el World Tour masculino y en el Pro Team de mujeres. Nino Kurov, manager de XDS, destaca el momento dulce del Laboral Kucha, que ahora mismo, fue el segundo equipo en el Pro Team 2025 en la clasificación, y ven que esta unión se justifica de forma plena para la colaboración de material que respeta la independencia deportiva de cada bloque. El segundo pilar es aún más ambicioso, y es que Laboral Kucha se compromete a impulsar el ciclismo femenino en Kazajistán, abriendo sus puertas a talentos locales para stage formativos, experiencias en carreras profesionales internacionales y posibles contratos. Un puente que podría llevar a corredoras kazakas al pelotón élite sin intermediarios. Bueno, me parece interesante y creo que es una asociación que suma y que no resta, y que por tanto estamos de enhorabuena, ¿no? Que al final un equipo como Laboral Kucha pues tenga también un respaldo, ¿no? Como el que el fabricante potente de bicicletas chinas XDS está dando, ¿no? A Astana, que ya hemos visto el vuelco que ha dado en un año a la identidad, filosofía del equipo. Seguimos. La UCI quiere reunirse con todas las partes implicadas para un mayor desarrollo del ciclismo. Dice que la UCI ha dado un paso formal hacia la reforma del ciclismo en carretera al anunciar una mesa redonda con todos los actores clave, un foro de diálogo que busca consensuar la evolución del deporte más allá de los ajustes puntuales de calendario y reglamento. El organismo, que preside David Lapartien, convoca a los equipos World Tour y Pro Teams, organizadores de carrera, representantes de corredores y federaciones nacionales para debatir el modelo económico y la sostenibilidad a largo plazo del profesionalismo, un tema que ha vuelto a encenderse tras años de tensiones sobre presupuestos desbocados, calendarios saturados y la brecha entre los gigantes y el resto. ¿Os suena? La noticia de antes, ¿no? Lo que os estaba diciendo, la burbuja, ¿no? ¿Hacia dónde nos lleva? El anuncio llega en un momento de ebullición, con el proyecto One Cycling, impulsado por UAE y Visma, para centralizar derechos de televisión y regresos y redistribución de ingresos, pues ya sabéis que está rechazado por la UCI y un tanto parado, que parecía que todo iba a cambiar en nada, y al final se quedó todo en habladurías en principio. Y también con esas críticas abiertas que también os comenté sobre Mackie Matthews, sobre el sistema de puntos, y de equipos como Soudal Quick-Step sobre la concentración del dinero en pocas manos. Lapartien, que en el pasado ha chocado con los equipos por su visión centralizadora, ahora abre la puerta a un diálogo estructurado, algo que los equipos ven como una oportunidad para presionar en temas clave como la redistribución de premios, el tope salarial, el número de corredores por equipos o la integración de carreras emergentes en Asia, Oriente Medio, sin saturar Europa. Para los corredores representados por la CEPA, por Adam Jansen, el foco está en la salud y el calendario,
con demandas de menos días de competición y más recuperación, mientras los organizadores como ASO o Flanders Classic piden mayor control sobre invitaciones y formatos para no perder identidad local. La UCI, por su parte, quiere usar esta mesa para avanzar en su plan de desarrollo global, con carreras obligatorias fuera de Europa y una redistribución que beneficie a la base, aunque sin comprometer la salud financiera de las grandes vueltas. No hay fecha fija para la primera reunión, pero el mensaje es claro: el ciclismo no puede seguir creciendo sin control, necesita un pacto que equilibre ambiciones deportivas y viabilidad económica antes de que la burbuja de presupuestos millonarios estalle por falta de consensos. Quizás no estallará UAE por ser un estado con los petrodólares, pero creo que podrían verse perjudicados otros equipos, como ya lo hemos comentado antes, ¿no? Visma, o sin ir más lejos, Arkea, Intermarché con Lotto, que han tenido que unirse para poder continuar. No sé si son solo parches esas uniones o todo está dentro de la estabilidad, pero yo solo veo crecer y la definición de todo ello, os lo vuelvo a decir, es burbuja, y ya sabéis qué pasa con las burbujas, que explotan y muchas veces no se controlan las consecuencias de esas explosiones. Por tanto, no me parece mal que todos los agentes se pongan a hablar en cómo es posible pues tener un control mayor sobre la evolución, ¿no?, del sistema de ciclismo. Lo que pasa es que no sé si UAE va a estar muy de acuerdo en que se controle su crecimiento, y ya lo estamos viendo, ¿no?, aplastando carrera tras carrera, aunque hay algunas que no gane, pero si os fijáis, la mayoría de las veces acaban saliéndose también con la suya, y es normal. Es el que aglutina un dinero donde se lo pueden gastar sin ningún miramiento, y otros pues tienen que tener un poco más de cuidado, aunque creo y tengo la esperanza de que esos pequeños corredores, grandes corredores que están saliendo puedan hacer alguna cosa contra UAE y que no se los lleve UAE, porque si se los lleva UAE al final la cosa no pintará bien. Veremos a ver cómo acaba esta iniciativa de la UCI. Y bueno, seguimos con Decathlon, que ha empezado yo creo que bien la temporada, podría continuar haciéndolo muy bien, pero cuidado que se le han juntado dos bajas que creo que ellos no tenían en sus planes, y que además el cambio total de una temporada a la otra también se basaba un poco en que estos dos corredores aportaran muchas cosas al equipo. Os estoy hablando de Tiesj Benoot y Olaf Koik, que están por el momento en el dique seco. Tiesj Benoot, de 31 años, fichó este invierno para la estructura francesa precisamente para ser el faro del equipo en Flandes y en las Ardenas después de sus años exitosos en Visma. Durante la preparación invernal empezó a notar un dolor persistente en la parte baja de la espalda que le impidió entrenar con normalidad, hasta que las pruebas médicas del equipo detectaron una hernia discal lumbar que hace inevitable pasar por el quirófano. La operación se ha realizado esta semana con éxito, pero el diagnóstico deportivo es claro: Benoot se perderá todo el bloque de clásicas de primavera, algo inédito en su carrera, y afronta ahora una larga fase de rehabilitación con el objetivo de volver más adelante en la temporada. Y esperemos que bien. El propio belga lo asume con una mezcla de frustración y determinación. Es un auténtico mazazo, dice, perderme las clásicas por primera vez, pero ahora solo puedo centrarme en recuperarme y apoyar a mis compañeros desde casa. Y para Decathlon, la hernia de su jefe de filas obliga a redibujar totalmente los planes del pavé. Sin su hombre más fiable en terrenos de muros, esterrato y adoquín, justo el ecosistema donde se había construido buena parte de esta nueva historia del nuevo proyecto, pues tendrán que darle una vuelta a ver cómo pueden solucionarlo. Y, como ya digo, si no bastará esto, pues también tienen la baja de Olaf Koik, el velocista de 24 años, fichado a golpe de talonario tras su explosión, tras su, vamos a decir, rotura con Visma, llamado a liderar el equipo en llegadas masivas y en el asalto al Tour de Francia. No ha salido indemne de su primer stage en 2026 en Benidorm. Allí contrajo una infección vírica que lo dejó cao con fiebre y una gran fatiga, hasta el punto que el staff médico le ordenó reposo absoluto y canceló de raíz sus primeros planes de competición. Inicialmente Koik debía afinar la preparación con un pequeño stage específico de sprint y debutar en el UAE Tour antes de encadenar el Open Weekend
y la París-Niza, pero la evolución del virus ha sido más lenta de lo esperado y el equipo ya admite que estará más tiempo de lo previsto fuera de las carreras. Por razones de privacidad, no se han detallado el tipo exacto de virus, pero sí que el neerlandés y los médicos han elaborado un protocolo de recuperación paso a paso para devolver progresivamente a la intensidad alta que necesita este corredor para poder conseguir sus objetivos. Y a todo eso, esta semana además, también en la cuarta etapa del UAE Tour hubo una caída donde cayó Rolf Gibbs del mismo equipo y se fracturó la clavícula. Por tanto, lo que decía, buen inicio de Decathlon con algunas que otras victorias, pero ahora todo esto se ve empañado por las bajas. FDJ quiere atar a Danny Vollering para siempre con un contrato, han dicho, especial. Danny Vollering, de 27 años, ya ha ganado el Tour de Francia FEMS 2023, la Vuelta a España 2024 y lidera el ranking UCI individual desde hace 3 años. Y recibe de FDJ la mejor oferta de su vida, un contrato que el manager Stefan Delcourt califica de muy especial y que apunta a ser un pacto a largo plazo, posiblemente hasta 2030 o más, para blindar a su estrella en el proyecto francés. La negociación, que avanza rápido tras su debut en 2026, llega en el momento en que Vollering, con contrato que se acaba a final de año, se ha convertido en el eje absoluto del equipo, al que fichó en octubre de 2024 tras su salida de SD Works. Delcourt no oculta su ambición. Estamos trabajando en un acuerdo que sea lo mejor posible para ella y para el equipo, algo que nunca ha tenido. Y lo enmarca en una estrategia de FDJ de construir un bloque de élite con Vollering, Evita Music y Juliette Labou como líderes. Para Vollering, en 2025 ya demostró su valía con 12 victorias pese a las tensiones internas en su equipo anterior. Y esta renovación supone estabilidad económica y deportiva en un contexto donde el ciclismo femenino ha visto dispararse los salarios top con campeonas como ella, que sin saber exactamente lo que cobra, se estima que puede estar entre 500.000 y 800.000 euros, a lo que, dicen brutos, a lo que hay que añadir su patrocinador personal como es Specialized y Nike. Por tanto, para Vollering es una magnífica noticia y se ve que quieren que se jubile allí en FDJ. Otra que también parece que tiene ganas de jubilarse en el equipo actual es Pauline Ferrand-Prévot, que esta semana también ha firmado su ampliación de contrato con Visma hasta 2028. Por tanto, esta aventura en ruta, esta segunda, aventura en ruta de Pauline Ferrand-Prévot con la temporada que hizo el año pasado, con el Tour de Francia y la París-Roubaix, pues sigue alentándola, ¿no? Para continuar como mínimo, este año y 2 más. Una noticia triste es que el joven ciclista ha muerto atropellado. Fue Francesco Massoleni, una prometedora promesa italiana de 18 años que corría en el equipo Grosshop Team. Falleció el domingo 15 de febrero de 2026 tras ser atropellado por un coche mientras entrenaba en Barzana, provincia de Bérgamo. Una tragedia que ha conmocionado al ciclismo de base en la región. El impacto ocurrió alrededor de las 2:30 en la carretera provincial 175, donde el ciclista, que rodaba en sentido contrario a un Ford Focus conducido por un hombre de unos 30 años de Madone, que ha dado negativo en alcoholemia, resultó, con un choque y lo lanzó varios metros y partió la bicicleta. Cuando llegó el equipo médico, pese a intentar salvarle la vida, no pudieron hacer nada por él. La verdad es que es una triste noticia, la de un nuevo fallecimiento, y por desgracia suele pasar casi cada semana que algún ciclista fallece en las carreteras, y lo que siempre digo, hay que tener cuidado, tanto unos como otros, pero sobre todo los coches, que los coches son los que tienen la arma de matar. Por tanto, precaución, siempre precaución, y cuando veamos un ciclista, respetarlo, darle su paso, no intentemos correr y nada, lo que digo siempre, descanse en paz. Y más noticias, un par de noticias más, es que al final la Vuelta a Murcia no estará en el palmarés de Marc Soler. Recordar que la semana pasada se le dio como ganador de la Vuelta a Murcia, que este año tenía un formato de 2 etapas, pero ¿qué sucedió? Que la segunda etapa no se pudo disputar, porque al final se hizo un criterio, aunque duró unos 15 minutos, pero dice la UCI que eso no es suficiente para contabilizar la carrera como una vuelta por etapas.
Por tanto, resulta que la Vuelta a Murcia de este año se considera como una prueba de un día. ¿Qué implica eso? Pues que Marc Soler deja de tener una vuelta por etapas en su palmarés, pero es que además deja de tener una de las victorias, porque solo se le cuenta la victoria vamos a llamar, del primer día, que es la victoria de la etapa como prueba de un día, pero no se le cuenta la victoria general. Por tanto, UAE también se queda sin una de esas victorias. Y también los puntos asociados que había, pues se reparten de forma diferente, porque ya no es una vuelta por etapas, sino que es una prueba de un día. Y también vinculado con Marc Soler, esta semana ha continuado estirándose un poco la noticia que ya sabéis de hace una semana, 2 semanas, donde se vinculaba al padre de Marc Soler con Pepe Martín, el médico suspendido por dopaje, y ahora ha habido nuevas noticias y las ha sacado Ciclo 21, donde ha dicho que Marc Soler también está vinculado con ese médico, con Pepe Martín. Todo es un poco confuso. Yo no he querido explicar lo que cuenta Ciclo 21, porque al final lo que llega a decir Ciclo 21 es que reconoce que actualmente no existen pruebas directas sobre Marc Soler, sobre esa vinculación, y según el medio, el caso sigue en manos del CELAT, pero los cambios en la dirección del organismo que están sufriendo podrían causar retrasos significativos en la resolución. ¿Vale? Se ve que, bueno, simplificando mucho, hubo un encuentro en medio de una carretera, Marc Soler dio una versión, el padre dio otra, al final los dos se intentaron ponerse de acuerdo con esa versión, pero bueno, como siempre digo, si hay alguna cosa lo contaremos, y si no hay, pues bueno, todos son posibles sospechas de vinculaciones. Pero bueno, para que lo sepáis, que eso también está encima de la mesa. Y la última noticia que os quiero hacer llegar es que André Amador, el ex ciclista, que se retiró, ya sabéis que se retiró a los 39 años, había sido corredor de Movistar y Ineos, pues ha sufrido un grave accidente y tuvo una caída durante un entrenamiento con la selección nacional. Ya no sé si sabéis, yo no lo sabía, pero ahora mismo es el seleccionador nacional de Costa Rica. Y en un principio incluso se temió por su vida, pero dicen que afortunadamente ya está fuera de peligro, aunque permanece hospitalizado y muy vigilado por esas evoluciones que puede tener las heridas que ha sufrido. Esperemos que se recupere André Amador y que tenga una buena recuperación. Y ya estamos comentando el resto de carreras de la semana y qué lejos me queda la clásica de Jaén. Porque claro, la clásica de Jaén se disputó el lunes pasado, ya sabéis que es una carrera 1.1 y nada, envejece esto rapidísimo con todo lo que sucede durante la semana, pero hay que comentarla, ¿no? Ya sabéis que son 169 kilómetros, 33 de ellos de camino sin asfalto, entre olivos, 2.600 metros de desnivel. Yo creo que una prueba exigente para los corredores y la verdad es que solo un corredor muy en forma se puede atrever a ganar esta carrera. ¿Y quién puede ser ese corredor? Sino otro que Tim Wellens. Ya habíamos comentado hace ya 2 semanas que estaba en muy buena forma Tim Wellens y la verdad es que, bueno, hizo yo creo que un carrerón y ganó la clásica de Jaén como se suele ganar, atacando desde lejos, atacó 64 kilómetros de meta. Eso sí, se llevó un corredor a su rueda, pero a 55 ya lo dejó y se fueron en solitarios. La verdad es que muy bien Tim Wellens. Por detrás, otro de los favoritos que estaba en la carrera, Tom Pidcock, no pudo hacer nada. Intentó recortar el tiempo, pero fue imposible porque la velocidad de Tim Wellens era suprema. Y sí que dijo Tom Pidcock que justo cuando sucedió ese ataque y que se movió la carrera, él estaba detrás intentándose quitar una chaqueta y que eso provocó roturas en el grupo y que él se vio ya en un segundo grupo. Y es cierto, ¿no?, que cuando vemos la retransmisión hay Tim Wellens por delante, un grupo que persigue y otro grupo donde está Tom Pidcock. Todo eso hizo pues perder todo el tiempo que
de reacción y también energía, y no pudo recuperar. Aunque lo intentó, fue intentando recortar paulatinamente esa diferencia. No sé si Tom Picot aún tenía la esperanza de que Tim Wellens al final, bajara un poco el pistón, pero no pudo hacerlo y Tim Wellens se llevó una nueva victoria para él y para UAE. Por cierto, Tim Wellens desde 2022 en el Trofeo Serra de Tramontana a inicio de temporada, como ya sabéis, no se llevaba una prueba de un día. Por tanto, ojo con este dato. Tim Wellens llevaba como 4 años sin ganar una carrera de un día y ya lleva 42 victorias profesionales. Además, con esta victoria es su año 13 consecutivo donde consigue una victoria, como mínimo una victoria, en categoría punto 1. Y un dato, ya sabéis que, esta victoria, vamos a decir que en ese momento se decía que era la victoria número 12 de UAE, aunque luego le quitarían la de Marc Soler, pero también podemos añadirle, ese desfalco de 2 victorias de Isak del Toro. Bueno, lo que os vengo a decir es que el año pasado el 40% de los equipos profesionales no consiguieron 12 victorias y UAE a 16 de febrero ya las tiene conseguidas. Es ese dato. Sucedieron más cosas y también quiero comentarlas, que es la triste caída que tuvo Maxime Van Gils. Se disputaban, estaban llegando 3 corredores, Jan Christen, Picot y Van Gils. Picot se fue por su lado, es decir, que ya tenía la segunda plaza y estaban disputándose la tercera plaza. Ahí Christen, yo creo, que tampoco me considero ser nadie experto en el tema, fue cerrando a Maxime Van Gils hasta que Van Gils no tuvo otra escapatoria que pegarse contra la valla y caerse. Jan Christen fue descalificado de la carrera. Eso hizo que su compañero de equipo, Benoît Cosnefroid, acabara tercero, pero lo más triste es que, Van Gils se va al suelo con todas las consecuencias que ha tenido esa caída. Y nos preguntábamos en la grupeta de Telegram, ya sabéis, nuestra grupeta de Telegram, que estáis invitados a participar, @ciclismoayeroi, nos podéis encontrar, que esa fractura de pelvis de Van Gils pues tenía poca sanción, ¿no? Es decir, ya descalificado de esta carrera. Y nos preguntábamos, ¿ya no existen las tarjetas amarillas y rojas? ¿Ya no se sanciona con tarjetas amarillas y rojas? ¿Han desaparecido? Esto no es para ser una tarjeta amarilla roja. Bueno, la verdad es que luego en los siguientes días Jan Christen pidió disculpas y lo mejor de todo es que Maxime Van Gils le quitó la culpa a Jan Christen. Yo no sé si es una forma de protegerse unos contra otros, pero me parece que fue bastante evidente. Una desgracia y que se puede tener. Pero manteniendo tu línea de sprint, pues al final no sucederían estas cosas. También comentar la buena carrera que hizo Iván Romeo, que aquí ya dejaba ver esas buenas piernas que ha tenido en la Vuelta a Andalucía. Pello Bilbao también acaba sexto, y cuidado que Pello Bilbao ha comentado esta semana que quizás pueda ser su última temporada como ciclista profesional. Dice que todavía no hay nada claro, que tiene que ver cómo se siente, que tiene que ver cómo acaba la temporada, pero que lo deja encima de la mesa, que podría ser su última temporada. También Igor Arrieta acabó séptimo y me gustó, aunque al final acabó octavo, Mate Mojorín, me gustó verlo durante unos momentos ahí en la pelea, intentándose escapar con Picot, intentando hacer una carrera, al estilo del Mate Mojorín de los buenos tiempos, ¿no? Que lo tenemos un poquito apagado. Bueno, nos vamos a la Vuelta a Andalucía y ya decíamos que era un recorrido sin finales en alto, muy rompepiernas, muy de guerrilla, y pensábamos que podía ser divertida. La verdad es que sí, la verdad es que ha tenido, yo diría que sobre todo un par de etapas muy divertidas. Las demás, pues ha habido guerrilla, pero yo creo que se podía haber pensado en hacer alguna emboscada más, pues como en la última etapa, que la verdad es que ha sido muy, muy entretenida. Si queréis, vamos con un poco lo que ha sido la carrera. En la etapa número 1 hubo batalla en la parte central, pero se puede decir que todo quedó en tablas a expensas del sprint que Christophe Laporte se lleva para darle una alegría a Visma. La pena es que Christophe Laporte se ha caído en la última etapa, ha tenido que retirarse,
pero, y además que llevaba el maillot de la regularidad, por tanto no lo ha podido conseguir, pero al final nada, como mínimo se lleva esta victoria y las sensaciones. Yo creo que también las sensaciones para este, como decíamos, el Opening Weekend, a ver si llega con buenas sensaciones Christophe Laporte y sin haberse hecho nada de daño. En principio las noticias es que no se ha hecho nada de daño. La segunda etapa sería la decisiva. Había a mitad de etapa un puerto, el puerto de Cabra, de 25,1 kilómetros al 4,6%, un puerto muy tendido, y yo creo que aquí este puerto, Iván Romeo lo tenía súper seleccionado, porque un tío con el motor como el que tiene, él, y con esos porcentajes yo creo que puede imprimir una velocidad, bueno, lo hizo, una velocidad súper potente, porque tuvo mucho mérito, Se escapa subiendo el puerto, aquí le aguanta rueda Andreas Lendelson y Josh Burnett del Burgos, y Iván Romeo aguanta durante toda la subida una distancia de unos 15 segundos solo durante toda la subida contra Picot, contra Wellens, que por detrás intentan recortar y no pueden hacerlo. Quedan todavía 70 kilómetros para llegar al final de la etapa y ahí está la situación. Se relaja el pelotón en la bajada. Llegan los escapados a tener casi 3 minutos. Yo no sé si aquí se equivocó el pelotón pensando que iban a recortarles tiempo y que a lo mejor Iván Romeo no era todo lo peligroso que se podría esperar, pero al final la cosa es que fue decisivo. A 37 kilómetros para el final, Burnett ya no puede seguir el ritmo de sus compañeros y se quedará. El ritmo de Lendelson y Romeo es estupendo. Llegan a 4 kilómetros. Y nada, hay intentos en el pelotón por romper la carrera, entre ellos estaba Aramburu y corredores así que intentaron romper, pero la cosa nada, no fructificó, y es a 2 kilómetros para el final donde hay una pequeña subidita donde Romeo decide atacar y se pone ya en modo crono y llega a meta con 7 segundos de ventaja sobre Lendelson, consiguiendo así su cuarta victoria profesional y la tercera que llega de las 4, porque uno es el nacional, pues que llega en escapada. Es decir, que el mismo modus operandi de Iván Romeo. La verdad es que se está haciendo un rodador buenísimo. Segunda victoria para Movistar en ese momento y el pelotón de los favoritos llegaba a 54 segundos, que yo aquí ya pensaba que, cuidado, iba a ser complicado rebajar 54 segundos a no ser que le pasara algo a Romeo o tuviera alguna pájara. Tercera etapa, se llega al sprint, Milan Frettin por delante de Pelpenhoet y Christophe Laporte. Aquí hay que decir que el final hubo un estrechamiento bastante importante y que yo creo que pudo ser incluso peligroso. Por ejemplo, Fernando Gaviria aquí iba como un tiro, tuvo que frenar para no irse contra las vallas y eso provocó que chocara contra Picot, que la verdad es que también iba intentando luchar para ganar la etapa y se queja por ese toque, porque hace que no pueda seguir con la inercia. Al final no hubo ninguna caída, no pasó nada, pero yo creo que el estrechamiento ese fue importante. En la cuarta etapa también se llega al sprint. Pozoblanco es una ciudad casi siempre de sprint. Y aquí vemos ganar otra vez a Tom Krabeck del corredor de Team Flandes Balois, que conseguía la segunda victoria de la temporada. La primera ya lo sabéis que lo había dicho en la Estrella de Versailles. Y por aquí el dato es que desde 2022 no conseguía más de 2 victorias el equipo. Por tanto, fijaros, ya tiene aquí 2 victorias con este corredor de 20 años que yo creo que pronto le van a saltar. Aquí sí que hubo un momento interesante con un ataque tardío de Tim Wellens, con Christophe Laporte y Marcin Budisic. Y bueno, hubo ahí un poco de tensión, fue divertido, pero al final, fueron cazados. También estuvo bien el kilómetro de oro, donde Romain Gregoire se llevó 5 segunditos y Tom Picot estuvo ahí luchando por rascar algún que otro segundo. Y todo quedaba a expensas de la etapa 5, donde en la etapa 5 había 2 cotas la misma cota que se pasaba en los últimos 25 kilómetros, y la verdad es que ha sido súper divertida, porque en la primera pasada por la cota se ha puesto un poco de ritmo, se ha seleccionado el grupo, pero en la segunda pasada aquí Tom Picot ha puesto motor y la verdad es que, no ha puesto en peligro en ningún momento la victoria de Iván Romeo en la general. Pero como mínimo hemos visto, ¿no? Un Tom Picot atacando, bajando como siempre, baja él bien, a un Jan Christen que no se podía aguantar también atacando por detrás,
y al final, pues victoria en esa quinta etapa con Tom Picot, a 10 segundos Jan Christen, y luego llegaba un grupito con Romain Gregoire, Alex Aramburu, que sigue estando muy bien de forma. Yo creo que este chaval se merece ya una victoria en esta temporada. Blasov, que me está gustando mucho también este principio de temporada, y ahí estaba el líder Iván Romeo con Andreas Lendersun en ese grupo. Aquí sí, Tim Wellens perdió un poco de inercia en esta última etapa. Por tanto, Iván Romeo, que ganaba esta vuelta por etapas, y el dato es que Movistar no ganaba desde mayo de 2023 una vuelta por etapas, y fue con Oyer Lazcano en la Boucle de Mayence. Por tanto, un éxito doble para Movistar, con la victoria de etapa y la victoria en la general. Y luego nos quedaba también la Volta ao Algarve, que aquí sí que también pintaba también divertida, y la verdad es que lo ha sido, porque estaba el debut de Juan Ayuso con Lidl Trek, y por ahí corría Pol Seixas, y también estaba Joao Almeida. ¿Y qué ha pasado? Pues que Pol Seixas y Juan Ayuso han demostrado que venían muy bien, y Joao Almeida sigue demostrando que no está al 100%. Me da a mí, no me quiero equivocar, pero me da a mí que Joao Almeida está más corto de preparación, yo creo, pensando a lo mejor en el Giro de Italia. ¿Estoy confirmándolo? Sí. Lo decía de memoria, pero sí. Joao Almeida ahora hace la París-Niza, luego la Volta a Cataluña y luego el Giro de Italia. Creo que es un calendario bastante exigente para llegar al Giro de Italia, con París-Niza y Volta a Cataluña, cosa que muchos otros corredores no hacen. Y me parece a mí que Joao Almeida va con un punto menos cambiado en esta carrera. Por cierto, se ha quedado una buena general al final, en la 10ª posición Yanis Boisard, que la verdad es que sigue haciendo buenas carreras con Tudor. Tim Arenman, 9º, Florian Lipovic, al final 8º, Daniel Felipe Martínez, que lo he visto bien, lo que pasa es que es una carrera que también se le da bien, al final 7º, Matteo Riccitello, volvía a estar bien, lo que pasa es que también ha trabajado para Pol Seixas, 6º, Kevin Baquelin, al final 5º, también ha intentado ahí hacer cositas. Oscar Onley, que debutaba con Ineos, al final 4º, también muy bien. Joao Almeida, 3º, Pol Seixas, 2º, Juan Ayuso, 1º. Esa ha sido la general final. ¿Cómo se han repartido las etapas? Por la primera etapa, pues yo pensaba que Philipsen pues podría hacer alguna cosa más, y la verdad es que Philipsen ha sido un desastre en esta Volta ao Algarve. Además, me ha sorprendido que el treno de Alpecin no funcionara como debería funcionar, y el que sí que ha funcionado es el treno de Soudal, que ha dejado a Paul Manier muchas veces en bandeja, como en esta primera etapa, donde se lleva la victoria por delante de Jordi Meus. Philipsen en esta etapa acabó 4º, y aquí Juan Ayuso ya, como solía hacer también en UAE, rascando 3 segundos en el kilómetro de oro. La segunda etapa era la que se subía al Alto do Folla, 8,8 kilómetros al 6,2%, y aquí hubo una pelea preciosa, bonita. Es un final que, si no habéis visto, os recomiendo que lo volváis a ver, porque aquí estuvo Juan Ayuso, estuvo Pol Seixas, estuvo también Joao Almeida, estuvo Oscar Onley, estuvo Matthew Riccitello. Eran los 5 corredores más fuertes, parecían más fuertes en la carrera, y ahí estuvieron peleando, sobre todo pues Juan Ayuso y Pol Seixas. Joao Almeida hizo lo que suele hacer, ese juego de ahora pongo ritmo, ahora me quedo, ahora pongo ritmo, ahora me quedo, pero no daban las sensaciones que fueran buenas. Al final, Pol Seixas fue el más fuerte en un sprint ajustado con Juan Ayuso, que por las bonificaciones se ponía líder. Aquí Almeida acabó 3º, con el mismo tiempo que los otros dos. Onley a 4 segundos y Riccitello a 6 segundos. Es la primera victoria profesional de Pol Seixas a los 19 años. Y yo creo que, viendo cómo corre este corredor, es normal que los franceses tengan unas ganas locas de ver a este corredor en el Tour de Francia, y que empiezan a imaginar que ya se va a acabar eso de que desde 1985 ningún francés gana el Tour de Francia, desde que lo ganara la última vez Bernard Hinault. Como mínimo, pinta bien. A mí me parece que es un corredor valiente, es un corredor que ya veremos que cronea bien, que sube bien, es decir, que tiene unas características importantes. La tercera etapa, por cierto, fue la crono, 19,5 kilómetros, y Pipo Gana no lo tuvo nada fácil, quería decir nada difícil, nada fácil, para ganar la crono por delante de Juan Ayuso, que hizo una muy buena crono y quedó 3º, y Jakob Soldevliet acabó 2º, Pol Seixas, que acababa, me parece, 4º, demostrando que, bueno, pues eso, que también cronea bien. Aquí, fijaros,
que, por cierto, Paul Seixas cronea bien, y el dato que lo tenía por aquí apuntado es que se llevó el Tour del Avenir gracias a que ganó la última crono, por tanto ahí lo he demostrado también. Y el otro dato es que Joao Almeida, en esta crono, que es un tío que normalmente estará entre los 3-5 primeros de una crono y más de este estilo, quedó 10º a 42 segundos. Por tanto, demuestra que no está con el motor como debería tenerlo. En la etapa 4, pues Paul Manier vuelve a ganar la etapa. Estuvo Jordi Meus y Oded Koch en la tercera posición. Aquí Philipsen, en principio obstaculizado, no pudo correr todo lo que tenía que correr, acabó en 10ª posición. Y se llegaba a la última etapa, la etapa 5, con ese final en el Alto de Malao, 2,7 kilómetros al 8,9%. Qué pena que sea tan corto el puerto, porque la verdad es que también ha sido bonito de ver. Os aconsejo que tampoco, si no lo habéis visto, como mínimo la última subida os la podéis ver, porque ha sido bonita otra vez la pelea. Y aquí sí que al final Juan Ayuso ha impuesto su ley, pero le ha costado, como se suele decir, Dios y ayuda. Ha estado por eso Joao Almeida aquí un poco más presente, ha intentado tirar casi 1 kilómetro de la subida, intentando romper el grupo, no ha podido hacerlo, pero al final, bueno, ese ritmo, fijaros, Juan Ayuso gana el sprint final a Oscar Onlin muy justito. Paul Seixas llega al mismo tiempo, Joao Almeida al final a 4 segundos, Thomas Goloak a 6 segundos, recordad que Thomas Goloak ha dejado Visma y que está en el Pinanello Q36.5. Vamos a seguir a este corredor, que os acordáis, no sé si fue hace 2 años, que nos alucinó tanto en la Vuelta a Valencia. Vamos a ver qué tal le sienta. Matteo Riccitello al final a 14 segundos, trabajando para Paul Seixas, y luego ya, fijaros, aunque fuera un puerto cortito, Jarno Widar, el de Lotto, a 30 segundos, Daniel Felipe Martínez 30 segundos, Kevin Bacolen, que ha estado ahí escapado a 34 segundos, la verdad es que ha hecho una escapada muy, muy interesante con Florian Lipovic, que han intentado pues romper la carrera. Al final, victoria para Juan Ayuso, y comienza la cosa muy, muy, muy bien para el español. Ahora nos tenemos que esperar porque se irá a la París-Niza. Por tanto, allí deberemos, pues como mínimo, otro nuevo duelo como mínimo, lo hemos dicho antes, ¿no? Con Almeida. También estará Oscar Onley, estará Lenny Martínez, que la verdad es que luego hablaremos de él, que ha estado bien, Kevin Bacolen también, Harold Tejada, Matías Esquelmós, vamos a ver qué tal se llevan los dos. Más Puls, Carlos Rodríguez, Cianus del Broix, veremos a ver si llega Cianus del Broix para la carrera y además cómo llega. Por tanto, ya veis que, bueno, pinta bien. Iván Romeo también estará por ahí en la París-Niza. Vamos a ver hasta qué punto puede hacer una buena carrera. Nos quedan 3 carreras por comentar. La primera de ellas es el Classic Bar 1.1. Ya sabéis que es una carrera de un día francesa. Y con el cambio de recorrido que le han hecho, lo siento mucho, pero ha quedado una carrera súper descafeinada. No parece ni una prueba de un día francesa, de esa donde se parten la cara por conseguir la victoria, porque al final todo ha quedado en un sprint. Y un sprint que, sorprendentemente, se llevó Jason Tayson del Total Energy, que el año pasado solo tuvo en toda la temporada una victoria. Vamos a ver si esto es el renacer del sprinter francés, que tanto de él se decía y se esperaba, y que llevaba, pues eso, un año con solo una victoria. Al final ganó por delante de Thor Gunnestad y Rick Plumier. El favorito para mí, para esta carrera, que era Paul Lapeira, la verdad es que, bueno, el equipo lo hizo casi todo bien para él, pero no se encontraría a tope, porque al final el que sprintaría fue Thor Gunnestad en vez de Paul Lapeira. Es una cosa bastante significativa. La siguiente carrera que nos queda por comentar es el Tour dels Alpes Maritims 1.1, que había cambiado el recorrido para suavizar el final, ya que no es en alto. Bueno, sí que es una pequeña rampa, pero no tan duro como lo fue en la anterior edición. Y vaya, que ha sido pues una carrera muy, muy divertida de nuevo, donde ha habido ataques interesantes e importantes durante la carrera, y al final pues hemos tenido ahí muy activo a Lenny Martínez acompañado de Marco Brennan. Los dos corredores han hecho un ataque
Me parece que eran unos 45 kilómetros del final y han puesto en jaque a todo el pelotón. Ha tenido que trabajar muy duro y muy serio Astana para poder ir recortando un poco la diferencia. La verdad es que le ha hecho el trabajo perfectamente a Decathlon, Astana, y al final se ha llegado a esa subidita final donde Pol Lapeira, que no pudo conseguir la victoria el día anterior, pues aquí sí, Pol Lapeira hace un ataque demoledor. La verdad es que coge una distancia muy importante que Cristian Scaloni, que era otro de los favoritos. Yo creo que la carrera estaba entre los dos, entre Cristian Scaloni y Pol Lapeira, no puede llegar a reducir. Por tanto, Cristian Scaloni acaba segundo. Atención a Simon Clark, tercero. Tengo ganas de ver cuánto hace que no hace un podio Simon Clark. Estoy aquí mirándolo, la verdad es que fue un desastre la temporada del año pasado. En 2024 ganó una etapa en el Tour del Salps, que recuerdo, y también en el Trofeo Calviá, recuerdo aquello de la victoria del Tour del Salps que dijimos a ver si es el renacimiento de este buen escalador. Pero bueno, como mínimo verlo ahí en tercera posición, pues son buenas noticias. Marco Brennan al final cuarto, Lenny Martínez quinto, dando unas sensaciones muy buenas. Evan Costó sexto, séptimo Axel Mauril del C-Pro Cycling Academy y otros corredores por detrás de ellos. La verdad es que ha estado muy bonita la carrera. Nos queda luego la clásica de Almería, 1.Pro, carrera femenina, donde, pues bueno, esa subida, ese cambio de recorrido, que al final había una subida de, ahora mismo no recuerdo la distancia, me parece que era una subida de unos 9 kilómetros, pero era bastante tendida. Al final ha hecho que, bueno, que un grupito de corredoras se disputaran la carrera. En ese grupito de corredoras, pues estaban pues todas las que podíamos pensar que podían ganar la carrera, entre ellas Catalina Anaís Soto, estaba por supuesto Paola Blasi, estaba Ariana Fidanza, estaba la suiza Yasmin Liechetti, que también está haciendo muy buenas carreras, estaba Arlenis Sierra y la que a lo mejor contaba menos para la victoria, pues es Federica Venturilli, que ha sido la que finalmente se ha llevado la carrera para el UAE. Federica Venturilli, que ahora estoy viendo que tiene tres victorias profesionales no, tiene una, porque las otras dos que estoy viendo las consiguió en 2024 en una carrera 2.2 en el Giro Mediterráneo Rosa. Por tanto, a modo de contabilizar como victorias profesionales, se podría decir que esta es la primera victoria de Federica Venturilli como profesional. Y simplemente acordaros de que está en marcha el Tour de Ruanda, que ha empezado este domingo, que ya se ha disputado la primera etapa, donde se esperaba un sprint como así ha sido, y al final ha ganado pues el sprint mejor que yo creo que hay dentro del pelotón de ese Tour de Ruanda, Aitama Einhorn, que lo recordaréis, del Israel, y que ahora está corriendo en el NS, y aquí ha corrido con el equipo de desarrollo, esas cosas que pueden hacer. Segundo ha quedado Jodei Núñez, que no lo tenía yo controlado, el español es español, del Soudal Quick Step. La verdad es que, bueno, he estado mirando las cosas que hizo Jodei y lo hemos visto en Mallorca, donde ha quedado 14 en el Trofeo de Andratx, 24 en Tramuntana, es decir, que tampoco ha hecho malas cosas. Habrá que seguir a este corredor a ver qué tal. Y tercero, el hermano de Girmay, Maibel Girmay, que está corriendo en el Istanbul Team y tiene 20 añitos. Por tanto, ese ha sido el resultado de la primera etapa. En esta primera etapa, por desgracia, han muerto 2 espectadores, un vehículo de la caravana se ha salido de la carretera, se ha estrellado contra la multitud, provocando esas 2 muertes y también se contabilizan 6 heridos. No sé con qué gravedad los heridos. Están haciendo una investigación. Aquí el Tour de Ruanda, la semana que viene os comentaré cómo puede acabar. En principio hay como 2 grandes favoritos, yo creo. Enoch Muluran, que aquí corre con el equipo nacional de Eritrea, aunque es corredor, ya sabéis, de Astana. Y yo creo que también el español Pau Martí, que aquí corre con el equipo NS de Development Team, que por cierto veo que ha conseguido ya 1 segundo de bonificación en esta etapa, por tanto lo tiene ahí a piñón. Yo creo que puede ser una buena oportunidad.
y son los que creo que en principio deberían ganar la carrera. No sé si Pau Martí va a tener suficiente arrojo para poder batir, porque lo veo también muy bien de forma a Mulubrán. Yo en la porra de Telegram, que ya sabéis que estáis todos invitados a pasaros, soy un cansino pero lo digo, que estamos allí, Ciclismo Ayer Hoy, en Telegram, podéis pasaros y podéis, pues eso, es una porra totalmente amistosa y simplemente hay que dejar el nombre del ganador de cada etapa, de la general, de todas las carreras que más o menos se van disputando. Y en este caso yo, el nombre que he dejado en el Tour de Ruanda es Mulubrán. La semana que viene veremos si he acertado o no he acertado. El 28 de febrero de 2026 se reúnen en Gante los primeros gladiadores del asfalto de la temporada. No estarán los mejores, pero sí habrán algunos importantes. El mismísimo Wout van Aert, todo incógnita, intentará luchar codo a codo con los jóvenes que vienen en forma. Todo a punto para ver quién será el vencedor en Ninov en este ilusionante Opening Weekend. Buenas señores, ¿qué tal David? ¿Cómo estás? Un saludo a todos. Ya lo veis, ilusionado al máximo, empiezan las clásicas, muchas ganas como siempre, ganas de escucharte a David, a hacernos esos excelentes resúmenes de la temporada y sobre todo a ver cómo están todos estos ciclistas que tenemos ganas de ver, ¿no? A ver la ilusión de volver a ver a Wout van Aert con ganas, de volver a ver en acción a Van der Poel y Pogačar cuando toque y todos los que se suman siempre a todo esto que nos dan mucha fuerza y muchas ganas de ver estas clásicas. Así que nada, os animo, viene una temporada buena, yo creo que sí, yo creo que habrá cositas y que vamos a disfrutarlo, yo lo tengo en el calendario. No sé qué tardáis vosotros, yo en mi móvil va a sonar cada día el día que toca la carrera y la excusita perfecta a nivel familiar y amigos de que ese día está guardadito. Así que ya lo sabéis, para adelante y a disfrutar de las clásicas. Un saludo a todos. Pues ya habéis escuchado a Jordi, que se ha pasado por el podcast y como siempre, mil gracias Jordi por pasarte por tu casa, por Ciclismo de Ayer y de Hoy. Y ya lo ha hecho, la verdad es que lo ha hecho con mucha energía. Y es que ya sabéis que es un apasionado de este momento que es inicio de la temporada, la semana que viene, el momento de las clásicas de primavera. Y vaya, Jordi, espero contar contigo, como el año pasado, para comentar juntos alguna de las carreras más importantes. La verdad es que Jordi está ocupado con sus cosas, pero supongo que algún momento encontraremos para poder comentar, pues no sé, también el San Remo, el Tour de Flandes, la París-Roubaix, esas carreras que tanto nos apasionan a todos, ¿no? Y yo creo que una voz como la de Jordi, pues siempre es muy bienvenida al podcast porque la enriquece y la enriqueció durante más de 4 años y, como siempre digo, déjame que saque la lagrimita que se le echa de menos. La semana de ciclismo pues continúa con el Tour de Ruanda. Vamos a ver si Pau Miquel es capaz de ganarle, no sé, a Emol Mulubrán, que yo creo que podrían ser los dos grandes corredores que se vayan a disputar el Tour de Ruanda. Pero continúa la semana el miércoles, tenemos el Giro de Cerdeña 2.1, es el retorno de esta carrera, será su edición número 30. La última vez que se corrió el Giro de Cerdeña fue en 2021, por tanto, bienvenido sea el Giro de Cerdeña. Y tiene 5 etapas. La primera es terreno rompepiernas, pero creo que será un sprint en grupo seleccionado. La segunda etapa es una etapa similar, pero al final es con ligera subida. El tercer día yo creo que sí que es más claro un sprint. El cuarto, hay un puerto de primera a 26 kilómetros del final y final también en ligera subida. Yo creo que ahí podría ser un poco más decisiva esta etapa. Y la quinta etapa yo creo que será un sprint. Y llegamos ahora sí ya el sábado al Open Weekend. El sábado tenemos la All News Black. Ya sabéis que es una carrera World Tour. Edición número 81, 207 kilómetros. Recorrido más que reconocible, con el momento más esperado, con la subida al Capermul y el Bosberg, este último a 12 kilómetros, que son esa tortura, ¿no? Esos dos últimos 12 kilómetros son esa tortura para el atacante, porque parece que nunca llega a meta, o para la desesperación de los perseguidores que ven como casi es imposible cazar a un corredor. El año pasado fue un final un poco inusual de esta carrera, porque llegaron
un grupo de 50 corredores que se disputaron la carrera en el sprint y la victoria fue para Søren Barenholm. Desde 2020 solo en 3 ocasiones se ha resuelto en grupo al sprint, por eso digo que son 25 ediciones, bueno, vamos a descontar alguna de la pandemia o alguna que no se hizo, a lo mejor serán 24 o 23 ediciones y solo 3 de ellas se han disputado al sprint. En principio tengo pensado hacer previa de esta carrera, por eso no os cuento mucho más. Y también el sábado tenemos la Onlund Nieuwsblad de femenina, 21 edición, 137 kilómetros, el mismo final. El año pasado, acordaros que fue una carrera donde se durmieron y llegaron las 2 escapadas, Lotte Klaes, que fue la vencedora, y la segunda, la sancionada por dopaje, Aurora Merlo. Por tanto, espero que este año sea un poco más divertida, porque la verdad es que fue un chaf la carrera del año pasado. El mismo sábado también tenemos la Fun Ardèche Classic, carrera 1.pro, dura carrera de un día francesa. Yo creo que siempre es interesante de ver, siempre es divertida de ver. Y el año pasado ganó Raymond Leguard. Al día siguiente, el domingo, es la Fam Drone Classic 1.pro. Es, pues eso, también con un recorrido duro, aunque he observado que han cambiado las cotas, pero sigue siendo dura. El año pasado vimos ganar a Juan Ayuso. El domingo también tenemos la Bruselas-Kurnell 1.pro. Se ha cambiado alguna de las cotas de paso, pero la filosofía de la carrera sigue siendo la misma. La primera parte de la carrera para hacer daño y después 60 kilómetros para reagruparse. Lo normal es que se llegue al sprint, pero también hay bastantes ediciones, como hace la de hace 2 años, donde disfrutemos tantísimo con ese ataque de Wout van Aert, secundado por Wellens y Lazcano, que llegaron los 3 a meta con la victoria de Wout van Aert. Pero el año pasado sucedió lo que podemos un poco esperar, y es un sprint donde ganó Jasper Philipsen. Y cerramos con la última carrera, que también es el domingo, en la Zenit Onlund Van Hageland 1.1 femenina, una carrera donde al final es un circuito donde se dan 4 vueltas y donde se encontrarán un par de cotas que normalmente sirven para romper un poco el pelotón y disputarse la carrera entre unas pocas corredoras. El año pasado la ganadora fue Femke Gerriksen. Y así llegamos al final de este podcast, donde os he hecho el repaso semanal de lo mejor, de lo más importante ocurrido la última semana en el ciclismo femenino y masculino. Espero que haya sido de vuestro agrado, espero que os haya entretenido, que os haya sobre todo acompañado. Y ya sabéis que si lo consideráis, os estaré muy agradecido que me dejéis un like para hacer crecer la audiencia de este podcast mediante vuestro gesto. Pues parece mentira, pero otros lo ven que está ese like, que hay muchos likes, se animan a escucharlo, tienen curiosidad por saber qué hay y luego pues resulta que les gusta y se quedan. Y a mí, yo agradecido de que sea así. Y os doy la bienvenida, si es la primera vez que llegáis al final del podcast, bienvenidos a Ciclismo de ayer y de hoy. Y nada más, la semana que viene nos escuchamos con el Opening Weekend. Sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.